Entonces, el espacio con 3 Om y el mantra inicial, que lo pueden encontrar al revés de la primera hoja. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sarvi vyankara bhavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya, buenos días. Bueno, estamos en el marco del retiro de yoga y manejo de emociones. Entonces, en esta mañana vamos a comenzar hablando un poco sobre justamente cómo manejar las emociones, cuáles son esos enemigos internos que tenemos, que básicamente son la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, bueno, para comenzar vamos a mencionar que para el yoga, en el yoga decimos que somos Dios en potencia y tenemos un pequeño problema, que es nuestra mente. O más específicamente podemos decir que el problema está cuando somos controlados por la mente, que de esa manera nos impide, cuando la mente está en control, expresar esa divinidad que está latente en cada uno de nosotros. Y por el contrario, cuando somos nosotros los que podemos controlar, manejar o gestionar nuestra mente, permitimos que ese potencial se exprese, florezca, y a su vez también podemos generar impacto en nuestro entorno, ayudando a que los demás también expresen esa divinidad que tienen en su interior. Entonces, seguramente quienes practican yoga, sean las personas que están acá o quienes nos acompañan online, habrán experimentado que al comenzar a practicar yoga, lo que sucede es que empezamos a purificar nuestros espacios mentales, nuestra mente, nuestros pensamientos, y de esta manera empezamos a ver cambios en nuestra vida, en nuestra forma de gestionar, en nuestra forma de vincularnos. Y también esto empieza a generar un impacto en todo nuestro entorno, nuestras familias, amistades, espacios de trabajo, y simplemente es siendo nosotros con el ejemplo, ¿no? Esa transformación que va sucediendo en el interior se expresa hacia afuera y se expande y como va generando como un efecto dominó positivo de mayor bienestar y de paz. Y en yoga se dice que Dios es la mente. O sea, el hombre sin la mente es Dios. Y Dios, cuando le sumamos la mente, es el hombre. Como para visualizar un poco este ejemplo, esta idea. Entonces, lo que sucede es que solemos identificarnos con esta mente, con este cuerpo, y creemos que esa es la única realidad, ¿no? Nos apegamos a esa idea. Pero esto realmente es un engaño, porque como decía anteriormente, todos somos Dios en potencia y somos todos parte de lo mismo. Y lo que sucede es que hemos olvidado esa característica y que también estamos en esta vida con un propósito divino, como vinimos cada uno con un dharma, con un propósito para expresarlo en este mundo, y eso es único y especial de cada uno de nosotros. Y justamente esa situación de olvido de esa esencia nuestra, de lo que realmente somos, es la fuente de nuestras miserias, de nuestro sufrimiento. En otra época, los yogis nos dicen que la mente de las personas reflejaba esa divinidad que somos, pero con el paso de las eras se ha ido contaminando hasta el día de hoy, que estamos en una era en la que la mente, en verdad, lo que está reflejando es justamente todas esas series de impureza que hemos acumulado. Y esto también tiene un propósito y un fin, nos dicen los yogis. Esta situación de confusión, de olvido, tiene un propósito y un fin.
y lo vamos a acelerar a este proceso de volver a conectar con nuestra esencia y de salir de ese olvido en la medida que nos afiancemos en nuestra práctica. O sea, mientras más trabajo espiritual hagamos, más rápido vamos a avanzar en ese proceso y conectar con nuestra verdadera esencia. Entonces, bueno, en este retiro vamos a estar hablando de las emociones. Las emociones son parte de la mente. En yoga a la mente se la conoce como antakarana. Anta significa instrumento y karana interno. Entonces tenemos aquí este instrumento interno que los yogis de antaño se dedicaron a estudiarlo. Y se dedicaron a estudiar sus propias mentes, no las mentes ajenas. Y bueno, cuando queremos estudiar algo podemos hacer la analogía, por ejemplo, con un ventilador. Si queremos estudiar cómo funciona, cuáles son sus partes y demás, o sus circuitos internos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si está funcionando el ventilador y yo lo observo y digo, quiero saber cómo funciona. ¿Qué tengo que hacer? Pararlo, exactamente. Y la forma que encontraron los yogis para parar este ventilador que es la mente es la meditación. Para eso meditamos. Y luego de lograr esto, descubrieron o determinaron que básicamente antakarana, este instrumento interno, la mente, tiene 4 funciones principales. Entonces, antes de pasar a desarrollar estas funciones, les quería preguntar para ustedes, si les digo, ¿dónde está la mente? ¿Qué me responderían? ¿Dónde está la mente? Me señalan la cabeza por allá. Bueno, esa es una respuesta que solemos tener porque la asociamos al cerebro, pero en verdad en yoga sabemos que la mente está en todas partes, que el cerebro es solamente un receptor de ondas que están siendo registrados por todo nuestro cuerpo y de hecho no solo nuestro cuerpo físico, tenemos este cuerpo más denso que es el físico, luego tenemos un cuerpo astral y luego tenemos un cuerpo causal. Entonces, por ejemplo, el cuerpo astral es donde está el prana, toda la energía vital, también todos los órganos de los sentidos, y ese cuerpo va registrando y va enviando sí esa información que el cerebro, como un receptor de ondas que es, la va recibiendo y la va registrando. Entonces, ahora teniendo en cuenta en claridad este concepto de que la mente no solo está en el cerebro, que está en todas partes, sí vamos a pasar a hablar de estos 4 aspectos que los yogis descubrieron en la mente. El primer aspecto se llama manas y es como ese mono inquieto que no se queda quieto, que no para. Es la parte de la mente que está todo el día pensando y dudando. Y es además la sede, justamente por ese motivo, de todas las emociones más bajas. El segundo aspecto es chitta. Chitta es el subconsciente, es el depósito, el almacén de todas nuestras memorias. Entonces aquí es como si la mente es una filmadora que está registrando a través de todos esos sentidos, como les decía recién, a través de los distintos cuerpos y los va grabando, va quedando todo almacenado. Y aquí es interesante mencionar que ese registro que va haciendo no solo es de esta vida, sino también de vidas pasadas. En yoga sabemos que venimos de otras vidas y que tendremos probablemente otras. Nos mantenemos en una rueda de nacimientos y muertes, que es el samsara. Entonces, en chitta, en este subconsciente, van quedando registros también de vidas pasadas. Entonces, lo que yo estoy viviendo hoy puede ser, ese efecto es consecuencia de vidas pasadas o de esta vida también, del pasado de esta vida, y lo que estoy realizando ahora va a tener impacto en el futuro, que puede ser en esta vida o en las siguientes. Y todo esto va quedando grabado en chitta. El tercer aspecto es el buddhi, es el intelecto, que es como el aspecto superior, como más elevado, podríamos decir. Entonces, cuando nosotros empezamos estos procesos de purificación y de práctica espiritual, comenzamos a trascender manas, ese monito inquieto que duda y que piensa todo el día. Empezamos a limpiar, como si fuera un espejo, lo empezamos a limpiar de a poquito. Y con ese paso empezamos a grabar información un poco más limpia. Ya cuando hacemos conscientes de nuestros pensamientos y empezamos a gestionarlos, a cambiarlos por pensamientos más virtuosos, se va grabando una información más pura
pero ¿qué pasa? Todavía tenemos Chitta, que como dijimos tiene mucha información grabada, que muchas veces es negativa. Entonces tenemos que continuar ese proceso de limpieza y lo importante es que eso, así como se grabó, se puede también desgrabar, o sea, lo podemos reprogramar. Entonces esto es súper importante porque a veces solemos identificarnos con yo soy de tal manera, yo soy así o tengo este patrón y no puedo cambiar. Bueno, sepan que sí se puede. Hay que trabajar, hay que ser muy paciente y persistente y se puede lograr. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que vamos ya también limpiando estas dos primeras capas, manas y chitta, ese buddhi, ese intelecto que es más elevado, empieza a gobernar nuestra vida. Y entonces aquí ya empezamos a realizar nuestras acciones sin emociones bajas, porque ahora luego vamos a profundizar un poco más en las emociones, pero quedarnos esa idea. Ya cuando vamos limpiando los distintos aspectos, las acciones ya son más desinteresadas y no apegadas a emociones bajas. Y el cuarto aspecto se llama ahamkara. Ahamkara es el egoísmo, se le puede decir el yoísmo, es el míoísmo, y es cuando nos identificamos con el yo que no es el yo puro. ¿A qué nos referimos con el yo puro? Es el Atman, el ser, la esencia. Entonces, cuando yo me corro de ese estado puro que está en conexión con todas las personas, con la naturaleza, con todo lo que existe, con la divinidad, me empiezo, por el contrario, a identificar con mi nombre, con mi religión, con mi país, con mi partido político, equipo de fútbol, lo que sea. Ahí empezamos a poner como divisiones y yo soy esto y lo rigidizamos y generamos como una separación. Entonces aquí es justamente cuando emerge este yo no puro, este egoísmo, ahamkara, que es este otro aspecto de la mente que nos digamos, imposibilita esa conexión con la totalidad. Y bueno, y también mencionar que ese yo puro, ese yo saludable, podríamos decirlo, también tiene un sentido de ser y muchos yogis lo nombran. Hay un yogi que se llama Ramakrishna Paramahansa y él lo llama el ego del conocimiento. Entonces, recordar que el problema no es el ego, sino ese ego que nos separa, digamos. Bueno, les voy a estar también compartiendo algunos fragmentos de este libro de Swami Shivananda que se llama Mente, sus misterios y su control. Y antes de compartirle el primer fragmento de este libro, les quería hacer una analogía que la voy a estar tomando nuevamente a lo largo del satsang. Entonces, ¿vieron cuando hay un perrito que está contento que mueve la cola? Y resulta ser como muy lindo, da como ternura. Pero ¿qué pasaría si la cola fuera la que moviera al perro? Sería bastante triste, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra mente. Si imaginamos que esa cola es nuestra mente, si la cola nos maneja a nosotros, ahí estamos en un problema. Y seguramente muchos lo habrán experimentado, lo hemos experimentado. Así que bueno, con esa analogía la vamos a ir tomando en varios momentos para ejemplificar. Entonces, lo primero que le quería compartir de este libro es un fragmento que habla sobre, Shivananda nos habla sobre las emociones y dice: la emoción es una combinación de pensamiento y deseo. Cada idea se carga de emoción. Las emociones son deseos penetrados por el pensamiento. En otras palabras, la emoción es el deseo mezclado con el pensamiento. Las vibraciones de las emociones harán surgir la excitación equivalente en la materia mental pura y todos los pensamientos del hombre se verán perturbados y distorsionados. Bueno, entonces aquí en relación a este párrafo podemos distinguir en la mente, podemos hablar de una mente pura, que es cuando está libre de esas emociones bajas, que es el pensamiento más puro que está asociado a lo divino, a las virtudes divinas. Entonces, si nuestro pensamiento está asociado a virtud como la humildad, la franqueza, el coraje, la compasión,
Ahí estamos en contacto con nuestro estado puro de la mente. Y esto es súper positivo para todos. Y por el otro lado, justamente cuando ese pensamiento está asociado a emociones bajas o a deseos inferiores, ahí ya aparecen las emociones difíciles y que son estas en las que queremos trabajar para tratar de llevarlas hacia un lado más virtuoso. Entonces, si tenemos un pensamiento asociado a una virtud, vamos a tener una emoción virtuosa. Y si tenemos un pensamiento asociado a deseos inferiores, ahí vamos a estar en el grupo de las emociones bajas, que vamos a querer transformar y gestionar. Bueno, luego Jivananda nos habla también de dos emociones principales que serían esta cola que mueve al perro. Y nos dice, Raga y Dvesha son dos emociones importantes de la mente y todas las diversas emociones pueden estar clasificados bajo estos dos encabezamientos. Raga es todo lo que nosotros llamamos atracción, o sea, todo lo que querramos tener cerca, que nos gusta, que queremos tener, lo que nos agrada. Y Dvesha es lo contrario, es lo que llamamos repulsión, aquello por lo que sentimos rechazo, que lo queremos lejos, que no nos gusta. Y aquí es importante mencionar que tanto Raga, la atracción, como Dvesha, la repulsión, ambos son dolorosos, porque también cuando sentimos apego, también sufrimos. Entonces, no quedarnos con la idea de que solo lo incómodo o lo desagradable nos hace sufrir, sino que aquello a lo que nos apegamos también. De hecho, emerge casi simultáneamente. Si piensan a veces, no sé, te enamoras de alguien y emergen emociones como agradables, pero casi inmediatamente aparece el miedo a perderlo. Entonces, eso nos demuestra esta dualidad que hay en estas emociones. Jivananda nos dice también luego, Raga, que es la atracción, Dvesha, que es la repulsión, y también Tatasta, que es la indiferencia, son los tres vrittis importantes que hay en la mente. Los vrittis son como los movimientos de la mente, como esas agitaciones que experimentamos. Y bueno, en particular respecto a Raga y Dvesha, esa atracción y repulsión también es lo que nos ata a esta rueda del samsara, de nacimientos y muertes. Por eso también son la causa de nuestro sufrimiento. ¿Y qué pasa? En esta rueda del samsara es cuando experimentamos la dualidad y los opuestos. Y entonces esa atracción y esa repulsión se convierten en el motor de nuestras acciones. ¿Y qué pasa al suceder esto? Nosotros ahí estamos realizando karma, que es distinto a realizar karma yoga. Cuando nosotros hablábamos de karma yoga, anoche lo comentábamos también en la introducción, es servicio desinteresado. Yo hago una acción y pongo al servicio mis dones, mis capacidades, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. No espero ningún fruto, ni reconocimiento, ni nada. Simplemente soy como un instrumento para expresar eso que tengo y ponerlo al servicio. En cambio, cuando estoy desde Raga y Dvesha, desde la atracción y la repulsión, esas acciones las hago o para tener eso que quiero que me atrae o para alejar eso que no me gusta, que me incomoda. Y bueno, Raga y Dvesha también nos dice Jivananda que son dos de las doyas de nuestra mente. Las doyas son como defectos, entonces básicamente tenemos que trabajarlo. Nosotros cuando empezamos a reconocer que estamos en estos aspectos, empezar a trabajarlos para ir equilibrándolos. Y también nombrar que son el dharma de nuestra mente, Raga y Dvesha. O sea, la mente es su trabajo. Siempre te va a estar diciendo esto me gusta, esto no me gusta. No podemos no hay que luchar contra eso, es el trabajo de la mente. Pero sí reconocer que esa no es nuestra esencia, que no es nuestro espíritu. Luego nos dice Jivananda que en Vedanta se consideran únicamente dos tipos de modos, que podríamos decir que son como estados mentales o humores. Uno es harsha, gozo o exaltación, también podríamos identificarlo como placer, y shoka, que es la aflicción o depresión, que también podríamos nombrarlo, agruparlo como dolor.
Y dice, en la mente prevalecen estos dos talantes. En este momento gozo, harsha, que es cuando estoy en contacto con raga, con lo que me atrae, y 5 minutos después estoy en depresión, en shoka, que es cuando entro en contacto con dvesha, con lo que siento repulsión. Y entonces acá veía el otro día el satsang de un swami, de Swami Premananda, y daba el ejemplo de una casa, una persona que tiene una casa, que la está por vender, y bueno, sale, y cuando regresa la casa se está prendiendo fuego. Entonces empieza a entrar en sufrimiento, en estas emociones de tristeza, de sentirse mal, y de repente, bueno, aparece el hijo y le dice, no, papá, no pasa nada, porque ya firmamos el contrato, la casa ya está vendida, no es más nuestra, entonces, listo, se le pasa, está todo bien. Entonces esto nos muestra, ¿no?, como esta dualidad de Radha, Dvesha, de estas emociones, y que por eso también buscamos trascenderla. Siempre que dependamos de un objeto, y cuando digo objeto puede ser no necesariamente un objeto físico, puede ser una persona o una situación, quedamos atrapados en una ilusión y vamos a sufrir. ¿Y cuál es esta ilusión que la crea raga, la crea este deseo de atracción? La ilusión es creer que ese objeto, situación o persona es la causa de mi felicidad. Yo a través de estas cosas, de estos objetos del deseo, solamente puedo obtener una felicidad finita. Y esa no es la verdadera felicidad. Y esa es la ilusión. Y es súper importante que podamos reconocerlo. Por el contrario, la felicidad real viene desde adentro, viene desde el ser más puro y elevado y nunca va a depender de objetos externos. Y entonces, bueno, lo que vamos a buscar es liberarnos de estas corrientes, Radha Dvesha, atracción-repulsión, y Harsha Shoka, que es el placer la tristeza, la parte más de dolor. Y entonces, ¿qué pregunta un yogi? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de este sufrimiento? Y entonces aquí es importante dos conceptos. Tenemos que crear una fuente corriente de algo que se denomina vairagya. Vairagya significa desapego. Y ese desapego, vairagya, es fruto de viveka. Viveka significa discernimiento. ¿Y cuál es el discernimiento que tenemos que lograr? Justamente esto que mencionábamos antes, que la verdadera felicidad, que ser feliz y hacer felices a otras personas, nunca va a depender de un objeto. Y que justamente esa paz real, como decíamos, viene de adentro y proviene también de la ausencia del deseo temporal. Otro aspecto también importante de tener en cuenta sobre Radha y Dvesha es que son como un péndulo. O sea, vamos a ir de una polaridad a la otra, como el ejemplo que les daba recién con la casa que se incendiaba. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese juego, de esa dualidad, y tratar de no caer en las etiquetas de esto me encanta o esto no me gusta. Solemos enseguida, si algo sentir como esas emociones, la mente enseguida pone esas etiquetas. Y acá podemos dar el ejemplo, por ejemplo, una persona que nos resulta difícil tratar con ella. Entonces, la mente enseguida va a querer poner etiquetas y decir, ay no, porque mirá, siempre hace lo mismo y siempre me contesta así y esto y lo otro. Entonces, de esa manera estamos alimentando toda esta polaridad, este péndulo. Lo que tenemos que tratar es entender que la mente está haciendo eso, que es su trabajo, es su propósito, pero tratar de como hackearlo de alguna manera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo intentar acercarme a esta persona que me resulta difícil, hacerlo con compasión, con tolerancia, y también puedo empezar a ver aspectos más virtuosos, porque todos tenemos diferentes características, formas, cosas que mejorar, pero si yo solamente miro eso que no me gusta y que me desagrada y rigidizo como que la idea de que la persona solo es eso, ahí es muy difícil crear una conexión. Entonces, cuando yo comienzo a ser más compasivo
y detengo ese péndulo que me pone en una polaridad, puedo conectar con esa persona y ahí entonces también la mente se va a aquietar. Y esas emociones tan negativas ya no van a ir a emerger tan fuerte. Y otra cosa importante respecto a esto, que si es necesario, ponemos límites. Esto no implica de que me voy a exponer a personas que maltratan, digamos. Si es necesario poner un límite, los vamos a poner, pero siempre con tolerancia, no generando esa repulsión que hablábamos antes. Y también podemos utilizar una suerte de escudo de protección, nuestro escudo mágico que tenemos los yogis, que es la sadhana, la práctica espiritual. Entonces nosotros a través de la meditación, los mantras, la práctica de Hatha Yoga, también nos vamos fortaleciendo, también podríamos visualizar esa situación, como quisiera que sea la próxima vez que me encuentre con esa persona. Entonces de esa manera, por ejemplo, nos vamos a ir haciendo conscientes de esos pensamientos que van emergiendo y empezar a cambiarlos por otros más virtuosos. Y bueno, también aquí mencionar que cuando hacemos cosas que no nos gustan o que no queremos hacer, es algo que nos fortalece mentalmente un montón. De hecho, en la parte, cuando se habla de construcción de hábitos, se menciona la importancia de esto, ¿no? Por ejemplo, queremos estar más saludables, entonces quiero ir al gimnasio, ir a caminar o la práctica que sea, pero nos da pereza. Entonces hay algo de la mente que se va a resistir, pero nosotros sabemos que eso nos va a traer en verdad mayor bienestar. Entonces nosotros, aunque no querramos, sentamos pereza, vamos al gimnasio, vamos a hacer la actividad y lo sostenemos. Y eso mentalmente nos hace muy fuerte. Y también tener presente eso, la importancia de los hábitos y la constancia para crear esos cambios de todos esos patrones mentales, emocionales que tenemos. Lo mismo con el alimento. A veces las cosas nos gustan las harinas, los ultraprocesados y tenemos deseo de comer eso y en cambio con lo más saludable, no sé, una infusión amarga depurativa, quizás arrugamos la cara cuando la tomamos, pero en verdad eso tiene un beneficio, entonces nos fortalecemos en eso de tomarlo y beberlo, integrarlo, porque sabemos que es para un mayor beneficio. Bueno, vamos a pasar a otro momento entonces, que me voy a valer primero una botellita para que vayamos entrando en este concepto. Tengo acá una botella y yo la observo con mi ojo. Entonces tenemos la botella, es el objeto, y yo soy el sujeto que con mi ojo estoy observando. ¿Qué pasa ahora si yo con un dedo me golpeo el ojo, me pincho y siento dolor? ¿Quién dirían ahí quién está observando en este caso? ¿Quién observa el dolor? La conciencia, ¿qué más dijeron? La mente. La mente es la que la observa. La mente registra, como dijimos antes, la mente está en todo el cuerpo y hace el registro de que eso que antes era parte del sujeto que observaba, ahora el ojo se vuelve en objeto y la mente observa esto que es un poco más grosero, digamos, que es el ojo físico. ¿Y qué pasa entonces ahora con la mente, que es donde dijimos están las emociones, las sensaciones, donde están Radha Dvaya? Si la mente fuera nuestra verdadera esencia, no la podríamos observar, porque sería como mirarse a uno mismo. Nosotros con nuestros ojos no podemos ver nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos la mente, ahí también es como una prueba, podríamos decir, de que no somos la mente, no es nuestra verdadera esencia. Entonces, la mente y esas emociones que experimentamos a través de la mente también pueden ser un objeto. Y al ser un objeto, las podemos transformar.
porque yo me vuelvo el observador y el testigo. Entonces, de esa manera, yo me desidentifico de esa idea, digo, eso no soy yo, y ahí la puedo gestionar. Entonces, si en una situación la mente, esos pensamientos están tomando control de mí, que solemos experimentarlo, a veces estamos como muy tomados por una emoción, es importante ahí reconocer que hay una falta de discernimiento. Estamos en esa ilusión y en esa confusión y que es algo temporal. Entonces, básicamente, lo que vamos a tratar de hacer es aquietar el cuerpo y la mente, haciendo yoga, meditando, para así reconocer que es un vritti, que es una agitación de la mente y que es algo temporal y que va a pasar y que puedo salir. Entonces aquí le quiero compartir otro fragmento del libro que dice cómo controlar emociones e impulsos. Y nos dice Shivananda: sé indiferente cuando las emociones y los impulsos te problematicen mucho. Dite a ti mismo: ¿quién soy yo? No soy la mente, soy el Atman, el espíritu que todo lo impregna. ¿Cómo pueden afectarme las emociones? Soy testigo de lo que está sucediendo. Nada puede perturbarme. Cuando repitas estas sugestiones de Vichara, las emociones morirán poco a poco. Entonces, aquí tiene que ver con este método de preguntarme quién soy. O sea, cuando yo me noto tomado por emociones, puedo preguntarme quién soy y desidentificarme, como cantábamos recién, que nos cantaba Juan. Yo no soy la mente, no soy las emociones, no soy el intelecto, como se le llama neti neti, es como una negación. Entonces, descubro quién soy a través de negar lo que no soy. Y entonces, ¿qué soy? Soy ese estado, el Atman, el ser más puro, la divinidad. Entonces, este es un mecanismo un método para gestionar las emociones y los impulsos. Y también es importante nombrar de que las emociones a nivel, digamos, generan todo un efecto químico en el cuerpo y esto dura máximo 1 minuto y medio, es muy breve. Entonces, tratar de que la mente no se apegue. A veces nosotros tenemos esa emoción, pero después, que como les digo, dura muy poquito, pero la sostenemos porque seguimos metiéndole pensamiento y le damos vuelta y la mente se mantiene rumiante. Entonces, eso es importante también traerlo a conciencia, de que nosotros, si lo estamos siguiendo alimentando o si por el contrario realizamos algún movimiento, alguna práctica para salir de ahí. Y bueno, también aquí saber que esto lo podemos hacer nosotros solos, no hace falta, a veces si no realizamos esta gestión o no tenemos esta claridad, lo que hacemos es como sacar esa emoción hacia afuera, sea perturbando a otra persona o a veces como caemos en victimizarnos porque queremos como tener esa atención, pero es buenísimo saber que en verdad lo podemos gestionar internamente. Y bueno, se dice que el yogi que está centrado en sí mismo, no es perturbado por el mundo ni perturba a nadie. Porque bueno, básicamente, si hacemos con la analogía del perro, es él el que mueve la cola y no la cola quien lo mueve a él. Y bueno, si esto no fuera posible, realizar esto de preguntarme quién soy yo, esto del neti neti de la negación, otros métodos muy buenos para gestionar estas emociones pueden ser cantar mantras o también puede ser alguna oración, porque a través de la palabra, o sea, transformamos la palabra en pensamiento. En otra parte del libro nos habla Shivananda de las 2 clases de emociones y sus efectos. Y nos dice: las personas de temperamento melancólico y abatido atraen hacia ellas cosas y pensamientos pesarosos y tristones de los demás y de los registros akáshicos en el éter físico. Las personas con espíritus esperanzados, confiados y alegres atraen pensamientos de naturaleza similar de los demás. Las personas con actitudes negativas de depresión, cólera y odio lastiman realmente a los demás, infectan a los otros y hacen surgir vrittis destructivos en ellos.
hacen un gran daño en el mundo del pensamiento. Entonces, aquí tener en cuenta que cuando estamos con pensamientos, emociones negativas, es muy fácil como atraer a otras personas a esa negatividad, porque básicamente estamos emitiendo una vibración que está influenciando en esas personas. Por eso también es súper importante la responsabilidad de qué es lo que está sucediendo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y luego, bueno, y además también ahí nombrar algo fuera como de lo que es la tradición, pero que cuando nos quejamos, por ejemplo, se genera todo un mecanismo de recompensa. Entonces nos quejamos, es como que sentimos un alivio, tenemos ahí un shock hormonal y al ratito vamos a sentir la necesidad otra vez. Es como darnos ahí una pequeña dosis de alguna sustancia, pero que en verdad es como un parche. Y también teniendo en cuenta todo lo que genera en el impacto tanto en nuestro cuerpo físico como también en nuestros vínculos. Y luego nos dice Shivananda, las personas que tienen modos felices y alegres son una bendición para la sociedad, entregan felicidad al resto. Entonces, bueno, básicamente podríamos decir que hay dos tipos de personas, como algunas, o que podemos estar en dos tipos de situaciones, en un modo como más triste, más enojado, más negativo, o del otro lado, que es cuando siempre podemos ver algo positivo, ¿no? Aún en las situaciones difíciles, siempre podemos resaltar algo positivo. Y básicamente la invitación es a estar cada vez más del lado más positivo, justamente porque esto es contagioso, es benéfico para nosotros, para los demás, y a veces también con simples comentarios positivos podemos ir transformando un ambiente. Esto está súper bueno para practicarlo. A veces cuando estamos en grupos entra como una rueda de negatividad y de repente aparece alguien y te trae un comentario más luminoso y automáticamente empieza a cambiar ahí la vibración de todo el grupo. Y bueno, por eso también es tan importante venir a espacios como este, donde hay personas que estamos realizando esta práctica, este camino espiritual y tenés la Sangha, que es justamente esa comunidad espiritual. Aquí se hace muy evidente, ¿no? Como que un día está por ahí, uno está con pena o más con estas negatividades y otro que ese día está más alegre, más positivo, como que sostiene y así nos vamos sosteniendo entre todos. Y bueno, y este fragmento de Shivananda es un poco fuerte, los maestros a veces nos dan ahí como un sacudón, como para que reaccionemos, y dice, cuando estás en un modo depresivo, de odio o de celos, no debes estar en público y juntarte con tus amigos y otras personas. Con esos humores infectarás a los demás. Eres una amenaza para la sociedad. Bueno, es un poco fuerte, pero básicamente es como la idea de tratar de no sacarlo hacia afuera, sino de uno hacerse cargo. Obviamente también hay situaciones ya más extremas, más delicadas, y siempre está bueno poder pedir ayuda. Pero bueno, sí tener en cuenta, de hecho se recomienda que cuando estamos en esos estados negativos, ni siquiera comer ni cocinar, porque se dice que envenenamos a través de esa vibración que estamos emitiendo, y entonces si estamos cocinando, vamos a impregnar con esa negatividad del alimento, y si comemos seguramente nos caiga mal. Entonces, bueno, ahí para tenerlo en cuenta, y básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es salir de ese modo más negativo con alguna práctica, respiración, relajación, repetición de mantras, frases positivas. Ahí es importante con lo que cada uno conecte, ir hacia esa práctica. Y bueno, por último, nos habla sobre cómo controlar los modos negativos. Los sadhakas, que son quien practica sadhana, práctica espiritual para generar esa unión con lo divino, deben intentar erradicar la depresión por medio de la oración, la meditación, los pensamientos contrarios de gozo, el canto del Om, cantando canciones divinas. Nunca le den espacio a la depresión lúgubre. Repitan Om con Baba, que es sentimiento.
Repitan, yo soy Ananda Maya, que significa estoy hecho de felicidad. Mi swarupa, mi esencia, es Ananda, felicidad. La depresión se desvanecerá. Hay ciertas causas para estas depresiones. Un día nublado, juntarse con personas negativas, una comida pesada, la influencia de los espíritus astrales, la revivificación de viejos sankaras de depresión. Todo esto induce a la depresión. Entonces, bueno, resumidamente, cualquiera de esos métodos que les resulte, como les decía, hacer algo positivo y buscar salir lo antes posible de esa negatividad. Así que bueno, eso es lo que les quería compartir en la mañana de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Me pasamos los micrófonos, por favor, Vale? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Mente, sus misterios y su control. ¿De su misión? Sí, de su misión. Bueno, pues agradecer pues, por lo que nos estás compartiendo, Sol. Es como muy lúcido y yo lo estaba como leyendo o lo estaba escuchando como en esa, como en el ejemplo de qué es lo que pasa cuando el cuerpo se enferma o tiene alguna dolencia. Y es pues como muy clarificante cuando realmente la mente, digamos que llega un dolor pequeñito en alguna parte del cuerpo y entonces la mente se empieza a ensimismar, se empieza como a densificar esa sensación del cuerpo y entonces cada vez se hace más grande y cada vez se hace más grande y cada vez es como que el cuerpo se va desesperando y la mente misma entra en ese bucle. Pero yo lo he experimentado también es en el sentido de que cuando me aparece alguna situación, sensación dentro del cuerpo, ahí mismo observo esa mente desde qué es lo que ahí se está albergando, desde ese pensamiento, porque casi siempre es todo lo que se va densificando es algo que viene del pensamiento, de una emoción, de un sentimiento. Entonces es como muy clarificante cuando siento algo en cierta parte del cuerpo y llevo toda mi atención por un momento a la mente, qué es lo que está pasando en ese preciso momento cuando me duele algo. Entonces me doy cuenta que casi siempre o es una emoción, o es una negación, o es una represión, o es algo que efectivamente no se gestionó de otra manera. Y cuando solamente lo observo y no me identifico con la mente y lo hago más pesado, inmediatamente la mente es como que suelta eso. Y ese dolor al ratico es como si no pasara nada. Entonces es muy bonito pues como escucharte y ver que sí, que eso es una medicina preventiva muy bonita. Uh-huh. No, pues primero, muchas gracias. O sea, no tenía como esas claridades de lo que estabas contando y me sorprende muchísimo. Hay un asunto que a mí me ha ayudado mucho. Yo ahorita tengo un diagnóstico de depresión y eso en sí mismo hace también que uno se identifique mucho más con la mente, porque es dar vueltas, todo el tiempo dar vueltas en sí mismo. Y en algún momento a mí me costaba mucho poder no identificarme con la mente. Y cuando comencé a ser consciente de eso, pues me di cuenta que la mente era una voz para mí. Era una voz que me decía, quédate en la cama. Era una voz que me decía, no, aíslate, no hables con nadie. O, en este caso, entrégate a deseos e impulsos que sabes que te van a hacer daño, pero que te van a anestesiar el dolor. Y la mente hace eso todo el tiempo. La mente te está llevando a quedarte en la cama, la mente te está llevando a refugiarte en un montón de cosas que te anestesian. Y una de las cosas que me ha funcionado recientemente, porque para mí es un descubrimiento reciente, es así como le puse voz a la mente, también decidí ponerle voz al alma.
Entonces, en los momentos en los que la mente está dando vueltas, rumiando y hundiéndose una y otra vez, como que intento recordar qué es eso que el alma me quiere decir, que la mente no es capaz de mostrarme. El alma me trajo aquí, por ejemplo. O sea, mi mente quería quedarse en otro lugar y quedarse en otros impulsos, en otros deseos. Pero mi alma además es muy fuerte porque la mente es una voz muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y el alma es una voz muy lúcida, pero cuando está tan cargada es muy leve y es muy tenue. Entonces escucharla necesita demasiada presencia en su momento. Entonces cuando ya pues logro como decir cuál es la voz y ese elemento que mi alma me está diciendo, haz esto, es cuando digo, es lo que tengo que hacer. Entonces eso me ha funcionado recientemente porque es lo que también me permite como superar ese momento donde la mente me está absorbiendo, sino que me hago la pregunta de qué es lo que mi alma me quiere decir y es cuando ya me conecto un poco con ese yo esencial. Entonces muchas gracias porque esto que nos cuentas de verdad a mí me llega muchísimo. A mí alguna vez me dijeron como hay momentos en los que hay que ir al baño, no solo físicamente, sino mentalmente o emocionalmente. Y para mí eso fue muy esclarecedor porque fue como no siempre puedes procesarlo todo en comunidad, ¿no? O en pareja, o con tu padre, o con tus hijos. Entonces hay que ir al baño. Eso implica como hacerse a un lado, ¿sí? Como eso que decías de, pues no intoxiques a los demás. Porque si no vas al baño, pues igual de alguna manera sale. Y sale pues con todo el mundo. A eso yo le agregaría con lo que he sentido acá, que también traías de la sanga, del poder de la comunidad, que uno, si alguien se va al baño y no sale, después de media hora uno dice, algo le está pasando, ¿no? O se desmayó o de verdad está muy intoxicado, necesitas ayuda. Y siento que ese complemento es muy importante porque también nos quedamos en procesar y yo con yo y cómo hago para salir de esto y tal. Y siento que el estar, recordarnos que estamos juntos y que somos uno, también nos ayuda a decir, oye, ven, te ayudo a salir del baño, ¿no? Ven, te ayudo a limpiar el baño, ¿sí? Como y si fue un desastre completo, ven que aquí estoy y eso es, ven, te doy un abrazo, ven y te busco y quieres comer algo, como cuando alguien te cuida cuando estás enfermo, ¿no? No es salir a coger el metro, el Transmilenio y contagiar a todo el mundo, pero si es estar en casa, es recordar como, ven, te llevo la sopita, quieres que te acompañe a la ducha porque no te puedes ni parar, ¿no? Entonces, siento que también es importante eso que nombras de la sanga y de la comunidad, no tanto en no salgas a contagiar a los demás, sino recuerda que en el otro también estás tú. Entonces, tal vez no todos necesitan abrazarte, pero el que lo siente, pues como esa presencia para transitar y transmutar juntos la emoción. Acá tienen dos preguntas. La primera es si les puedes recordar el título del libro. Me lo dices y yo lo escribo acá. Uh-huh. Y la segunda, bueno, es como... Mente, sus misterios y su control. Ya en un momento lo escribimos en el chat. De Swami Shivananda. Y acá Nilda nos pregunta si hay una respuesta para alguien que tuvo deterioro neurocognitivo. Una respuesta. De pronto, una razón, si las emociones tuvieron algo que
La verdad, como específicamente eso no puedo hablar porque no tengo conocimientos, digamos, como para hablar del deterioro neurocognitivo, pero sí se me viene que quizás necesite otras herramientas para gestionar las emociones. No sé si viene como por ahí, por ese lado, pero yo siento que estas prácticas que se comparten aquí, el yoga, la meditación, para cualquier persona en cualquier condición van a resultar beneficiosas. Bueno, quería aportar que hace poco tuvimos un satsang de inteligencia emocional y hablábamos de que, bueno, al día tenemos muchos pensamientos, pero gran parte de ellos, bueno, están asociados hacia la parte negativa, pero resulta que gran parte de ellos pues realmente no pasan. Es como si nuestra mente los creara en imaginaciones paralelas y reales paralelas, pero realmente si vemos en un rango del 100%, podemos decir que más o menos el 90% de los que tenemos pues no pasan y tan solo el 5 o el 10% son los que realmente tenemos. Así que si partiéramos de eso, pues creo que uno ya sería como un poco más sensato cuando tiene ciertas emociones o cosas así, de preguntarse si realmente es algo que se esté dando o si es algo que nuestra mente está como creando. Y también quería asociar algo que ahora me resulta muy interesante y creo que es muy práctico, y es también, pues se asocia un poco a lo que decía Alejandra, de a veces pedir ayuda para sugestionar ciertas emociones, porque capaz que a veces uno se da cuenta que, bueno, sí, estamos en una brecha delgada donde uno puede crear como pensamientos de autosabotaje o cosas así, pero también resulta muy bueno a veces preguntarle a alguien como, hey, ayúdame a gestionar esta emoción que se está generando, porque pues puede haber como una brecha muy delgada que no siempre viene de parte de uno, sino también puede partir del comportamiento de alguien o de una situación específica, y se necesita como esa claridad de que te ayuden como a sugestionar esa emoción. Y por último quería contar, pues asociado a la pregunta que hacen acá, aunque pues de pronto no responda totalmente, mi abuelo tuvo como una demencia. Y bueno, indagamos como muchas maneras de dar como claridad del por qué pasaba. Pues científicamente, pues básicamente es como que la muerte cerebral de ciertas neuronas y por eso ocurre. Pero también hacia la parte emocional descubrimos especialmente de él, después como de ciertos procesos energéticos y demás a los que se sometió, y era que no había un procesamiento de las emociones, y fue una persona que siempre como que cayó mucho sus pensamientos y sus emociones, valga la redundancia. Entonces creo que gran parte de estas enfermedades neurológicas parten de esa parte como de siempre estar como reprimiendo muchos sentimientos o muchas emociones que vamos teniendo. Entonces quería agregar eso. Gracias. Yo algo de lo que quería comentar, como que también, por ejemplo, identificándome con una persona que suelo vibrar como en las emociones altas, de ser positiva, de ir para adelante y demás, como también esto de saber, ¿no?, cuándo parar, y viene un poco también de la mano de lo que decían mis compañeras, de saber pedir ayuda, porque se habla mucho como de estos patrones de gente que vibra mal y que te tira para abajo, y sí es cierto, como en la tendencia de esas personas que están viendo siempre como el lado medio vacío y no el lado medio lleno, pero también en las personas que tienen ese perfil como que muchas veces es difícil sentir las vibraciones bajas y transitarlas y no taparlas con, ay, bueno, va a estar todo bien, o bueno, vamos para adelante, ¿no? Y me he encontrado muchas veces en situaciones como de ansiedad, sin poder gestionar eso, porque es no permitirte tampoco estar mal, ¿no? Y que quizás eso después va siendo una bola de nieve y cada vez es mayor, y ahí sí se va convirtiendo como en algo difícil. Entonces también la invitación es como que si en algún momento se necesita vibrar bajo o estar negativo, también poder comunicarlo, decir como, bueno, es transitorio, me siento así, verbalizarlo, hablarlo, gestionarlo, y después sí usar las herramientas que nos ayudan como a volver a salir y a ver todo lo otro que sí es lo bueno, lo positivo y lo que nos ayuda como a estar mejor, ¿no? ¿Alguien más? Uy. Voy por allá.
Yo para agregar un poco de lo que la pregunta y también como agregar lo que decía Cami, que es muy certero, ¿no? Como que el cuerpo nos habla, y es el último recurso que tiene el cuerpo para poder escucharnos, ¿no? Porque esto de que las emociones, o sea, las emociones generan cáncer, las emociones generan enfermedades, o sea, las emociones que no están bien canalizadas y están reprimidas, o sea, de las enseñanzas que tuve es, hay que preguntarse, ¿no? Primero de qué lado está, siempre es como, dicen que es el lado derecho, es el linaje paterno, el lado izquierdo linaje femenino. Entonces, ahí mismo, las emociones que también estamos arrastrando son emociones también ancestrales, que vienen de memorias, que vienen de nuestro útero, de nuestra madre, nuestro linaje materno. Entonces, como mucho más profundo de cómo me siento, sino cómo se sentía mi mamá, cómo se siente mi mami, qué estoy repitiendo. Hay enfermedades así como que se repiten en la familia, mujeres con problemas en las mamas, la madre también tuvo ese mismo problema, entonces es como mucho más profundo de me siento bien, me siento mal, es como también poder investigar en eso, entonces el cuerpo habla, si tengo una enfermedad, está ligado quizás a algún bloqueo también del chakra donde está ubicado ese, esa, esa enfermedad, entonces es como, es súper profundo y muy agradecida por este saxa. ¿Algún huésped quizás que tenga algo para decir? Sobre la pregunta que hicieron del daño neuronal y eso, definitivamente sí, la meditación y ejercicios de visualización. Fue algo que también experimenté por ciertas situaciones, experiencias de vida y situaciones en las cuales también maltraté el cuerpo, y lo he experimentado mucho como esa sanación neuronal a través de meditación y ejercicios de visualización. Bueno, gracias a todas y a todos por compartir. Antes de cerrar, vas a pasar unos breves anuncios. Tenemos el profesorado de yoga de 21 días, de 6 al 27 de febrero, sea para la práctica personal o para llevar esta semilla del yoga al mundo. Súper bienvenidos a compartir aquí, en este entorno tan bonito y también creando las condiciones para que este conocimiento se integre. En Palma, ahí directo con el profesorado de yoga para empresas, del 27 al 7 de marzo, para llevar toda esta sabiduría también a las empresas, para generar un impacto desde las empresas u organizaciones del tipo que sean en la sociedad, entendiéndolas como órganos fundamentales en el mundo y en la sociedad. Por otra parte, tenemos el retiro de borrón y cuenta nueva del 30 de diciembre al 1 de enero, invitados a venir a pasar año nuevo aquí con nosotros en comunidad. Ahí también se va a trabajar con el diario espiritual, con las intenciones para el próximo año, súper recomendado. Del 2 al 7 de enero tenemos Retorno a la Unidad con Jorge Arango. Está la opción también de venir del 2 al 4, también otra gran manera de comenzar el año de la mano de esta persona tan especial. Y tenemos también en el Puente de Reyes, del 9 al 12 de enero, tenemos dos actividades. Aquí en el Ashram, el retiro Intenciona tu 2026. Este retiro es tanto para adultos como para niños. Hay todo un programa de actividades para infancias, en Año Nuevo también, que no lo mencioné. Y por otra parte tenemos Viaje al Origen a Támesis, en esta serie de viajes para reconectar ahí con la sabiduría más ancestral interior, que en este caso será Támesis. Así que en nuestras redes ahí pueden entrar, buscar más información o también contactarse para registrarse. Bueno, vamos entonces a cerrar el espacio con 3 Om y el mantra final. Lo pueden encontrar al ladito del mantra inicial, al revés de la primera hoja. Om. 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 Trayam
Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanan Mitrior Mukshamam Ritad Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanan Mitrior Mukshamam Ritad Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Vandhanan Mitrior Mukshamam Ritad Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Agradecemos a los maestros. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaya Ki. Yay. Om Bolo Sri Guru Swami Vishnu Evananda Maharaya Ki. Yay. Om Bolón por todos los presentes Ki. Yay. Vamos a realizar las